No sé, la palabra, podemos empezar, si queréis... Suele ser de menos a más. ¿De menos a más? Como las Cortes. Pues muy bien, pues entonces le toca a Ramiro, sigue Arturo, después Nacho y Antonio y... Vale, de acuerdo. Muy bien. Estos del PP les gusta mandar hasta cuando no mandan. Madre mía. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Sí, perdón, Ramiro, son 5 o 6 minutos, porque después queremos tener tiempo para hacer un par de preguntas. Bueno, por lo primero, dar las gracias a todos los asistentes y sobre todo a la organización Asaja Huesca, que nos da la oportunidad de expresarnos en un tema que hemos debatido, como ha dicho el señor Samper, en Cortes de Aragón, pues desde hace 2 años. Llevamos 2 años intensivamente y de antes lo habíamos hablado mucho por delante. Yo creo que para todo el mundo que ha visto la exposición y ha visto las imágenes, pues está clarísimo. Es un tema de voluntad política. Es un tema de voluntad política. De decir, vamos adelante y vamos a poner el dinero encima de la mesa. Desde luego tenemos un problema en Aragón tremendo en el medio rural. No somos aún conscientes de lo que se nos viene encima. Y uno de las armas principales que tiene revertir esa situación que tenemos en Aragón es el PDR. Y sobre todo dentro de ese PDR, cómo se lleven esos dineros a cabo en el medio rural. Los presupuestos del Gobierno de Aragón, ha dicho el señor Samper, ya venían con un problema con el medio rural en anterior ejecutivo, ahora en este nuevo. Lo hemos detectado y lo hemos hablado y en Cortes se ha debatido muchísimo sobre esto y los números no dejan cabo al engaño. Ahí está. Vamos a ver, hubo en este nuevo PDR ha habido una rebaja considerable del Gobierno de España a la inversión en Aragón y el Gobierno de Aragón pues no ha cumplido en cierta manera lo que se exigía de él de cara al medio rural en todo lo que es necesario. Tenemos para 6 años o 6 más 3, tenemos 945 millones. Es la principal arma que tenemos para revertir la situación que tenemos en el mundo rural y la situación de despoblación y de dejación tanto en servicios como en esa producción que realmente Aragón es muy diversa. Tenemos que ser inteligentes y ir a lo que realmente nos puede dar esa salida hacia el problemón que tenemos encima. Y desde luego de los poderes públicos y aquí en lo que nos conlleva, que es el Gobierno de Aragón, tenemos que dar ese empujón. No puede ser que este año pasado, es una crítica, pero puedo hacerlo también al Gobierno anterior, pero desde luego lo que yo he vivido estos 4 años, no puede ser que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, estos últimos presupuestos que fueron en el 2017, fuera el departamento que menos sube del Gobierno de Aragón. Sube un 2,5%, cuando el resto de departamentos han estado subiendo, algunos hasta un 9%. No puede ser. Yo recuerdo a Ángel, y eso sí que quiero dejarlo claro, y me impactó la frase que me dijo: ¿hay algo más social que el campo? ¿Hay algo más social que el campo? Desde luego no lo tenemos que hacer mirar. No lo tenemos que hacer mirar. Y aquí no es un tema ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Es un tema de voluntad política. Y aquí estamos 5 representantes que representamos, en cierta manera, el mundo rural desde nuestros partidos. Y es un tema de compromiso, y hay que decir, delante de todos que está aquí, Asaja Huesca, decir, vamos a tener ese compromiso. Yo, desde luego, sí que me comprometo a que, desde luego, el medio rural tiene que ser mejorado económicamente desde el Gobierno de Aragón. Tenemos los presupuestos que tenemos, lo sabemos, hablamos de 6.000 y pico millones de pesetas, todos sabemos que de esos 6.000 y pico millones de euros, estoy aún con lo de antes, de los 6.000 y pico millones de euros, gran parte de ese presupuesto está comprometido, lo sabemos, pero desde luego que margen de maniobra hay. Margen de maniobra hay. Tenemos la ganadería extensiva en una situación crítica. Tenemos el secano aragonés en una situación crítica. Desde luego el PDR, esa arma de cara a esa modernización de regadíos, a esos espacios naturales, a esa innovación dentro del campo, esas concentraciones parcelarias, desde luego es fundamental y tenemos que seguir avanzando.
Pero nos guste o no nos guste, el presupuesto es importante. Decía el presidente de la Diputación que tenían dinero y no se les dejaba gastar. Aquí el dinero está, lo único que hay que diversificarlo. Desde luego que hay prioridades y cada gobierno da su prioridad, pero desde luego creo que deberíamos, todos los que estamos aquí, tener como prioridad el mundo rural. Y somos una de las comunidades, por desgracia, que más está atacando la despoblación. Miren, vengo de Teruel. Nosotros allí somos los campeones. Pero siempre ha habido una provincia eternamente olvidada, que ha sido la provincia de Zaragoza, que tiene el mismo problema que Teruel, o muy parecido, y nunca se acordó. Y Huesca, quiero decir exactamente lo mismo. No quiero poner ni unos ni otros. Lo que quiero decir es que el problema es global. Es de las 3 provincias. Así que nos ponemos manos a la obra y el principal arma que tiene contra la despoblación es el PDR. El que lo quiera ver, que lo vea. Y luego, desde luego, el primer pilar ya es otro tema. También es un dinero que viene al bolsillo de los agricultores y no puede ser que ese dinero que viene al bolsillo de los agricultores, en gran parte y más de la mitad, se invierta en las ciudades. No puede ser. Gracias. Muy bien, gracias, Ramiro. Bueno, tienes, Arturo, la palabra. Bien, buenos días a todos. También agradecer especialmente a Saja la invitación. Efectivamente, como partido, el Partido Aragonés estaba cuando se firmó en el Gobierno, cuando se firmó el PDR, comprometiendo esas cantidades adicionales para complementar la financiación que se había caído por parte del Ministerio de Agricultura. Digo que se firmó con todas las organizaciones agrarias y hasta el final y hasta que termine el PDR, ese va a ser nuestro compromiso. Yo soy pragmático en este tipo de reuniones porque al final agua pasada no mueve molino. Y tenemos un compromiso presupuestario que está bien expuesto y tenemos aquí con todas las acciones hasta que termine el PDR, que está comprometida la cofinanciación europea y tenemos la obligación de no renunciar ni a un euro de Europa ni a un euro del Ministerio de Agricultura. Esa es una obligación moral. Sería inmoral para cualquier gestor político que perdiera fondos. Cuando exigimos fondos complementarios para la despoblación en Europa, que perdiéramos fondos del PDR. Tenemos el PDR aprobado, tenemos el PDR presupuestado y hay algunas cuestiones técnicas que yo te voy a corregir un poco, Ángel, porque cuando se habla de cofinanciar proyectos europeos, hay una palabra mágica que es la cofinanciación sale de los recursos propios de la comunidad autónoma. Y también, lo decía anteriormente el presidente de la Diputación, de no poder gastar, ha habido restricciones no presupuestarias. Otra cosa es la ejecución, que eso nos preocupa más, de que hay que ejecutar en plazo para cumplir los compromisos. Pero cuando hay que complementar en el Gobierno de Aragón o tiene que subir el presupuesto y tiene que hacerlo a base de recursos propios, hay otra restricción que es el cumplimiento del déficit, el cumplimiento de la regla de gasto. Ya sé que esto a la mayoría de ustedes o de vosotros no encaja, pero es que hay otras restricciones presupuestarias importantes. Ahora bien, a partir de ahora, tenemos algún otro hándicap, porque si el presupuesto del 18 se aprobó el 10 de mayo, por incapacidad quizá de todos, porque si un presupuesto de los responsables políticos, unos estamos en el Gobierno, hemos estado, y otros en la oposición, y creo que la obligación de un Gobierno, como hacéis vosotros o las cooperativas o todas las industrias, aprobar un presupuesto para el año. Hay una incapacidad política de no aprobar un presupuesto en plazo, como no lo fue el 2018 y el 2019 no tenemos presupuesto. Es decir, no tenemos presupuesto. Luego, yo asumo la parte de culpa política que me corresponda. Es decir, para entrar en lo menos hay que entrar en lo más. Hay que aprobar un presupuesto y hay que poner la cofinanciación necesaria de los recursos propios para complementar y que no se pierda un euro. Desde ahí, esa es la cuestión. Luego, ahora va a salir un Gobierno previsiblemente el 20 de junio o el 25 de junio o el 1 de julio. Ahora lo que hay que hacer es asumir el compromiso, como lo hemos asumido en otros temas en el Parlamento, que hemos firmado todos, y lo digo aquí porque es un tema de actualidad, hemos firmado un compromiso donde los que estamos en Aragón y lo firmamos, vamos a ir a defender, cada uno con la fuerza que tenga, un plan
para paliar el desastroso impacto que tiene el cierre de la térmica de Andorra. Y nos hemos puesto de acuerdo. En este tema, yo creo que ese es el reto. Ahora, hay que terminar el PDR con dignidad, porque si no vamos a ser muy penalizados en las nuevas negociaciones. ¿Cómo? Haciendo un compromiso político, y yo he hecho, firmando un documento, es decir, el gobierno que haya, que esté, los que estemos, los que no estemos, firmemos el compromiso de acabar el PDR en 2020, +2 o +3, pero que asumamos ese compromiso y que tomemos decisiones de cambiar presupuestos o prioridades en la comunidad autónoma para los próximos 3 años para terminar con dignidad el PDR y que llegue el fondo, el dinero que hay presupuestado y que está cofinanciado, repito, que hay presupuestado y está cofinanciado, que llegue para todas las acciones que ha enumerado aquí Ángel y que las tenemos todas bien estudiadas porque efectivamente habéis estado con nosotros trabajando. Yo creo que es el reto, lo repito, y ustedes saben de eso. Agua pasada, 9 molino. Yo no quiero echar la culpa al de atrás, al de adelante. Yo quiero que aquí nos comprometamos, los que van a estar o los que vamos a estar o los que no estemos en el gobierno o en la oposición, a poner un presupuesto del PDR para cumplirlo en su totalidad. Y ese sería, yo creo, el compromiso que podemos asumir los que aquí nos sentamos. Muy bien, Arturo. Eso es lo que todos queremos oír los que estamos en la mesa, ¿eh? Entonces, yo cuando se habla de brindis al sol con este nuevo presupuesto, porque se dice, y es bueno que lo sepáis, efectivamente, con los 178 millones adicionales que nos falta por parte del Gobierno de Aragón, no se pierde cofinanciación, porque cambió la cofinanciación. No se pierde cofinanciación, pero nos faltan los 178 millones. Con lo cual, estamos metiendo la mitad en Aragón que se está metiendo. Y la única forma es, como bien decís, es tener un compromiso todos los grupos políticos para ir a Cortes y con ese compromiso extender, acabar dignamente y lo que más nos preocupa, empezar, como Dios manda, el siguiente periodo. Claro. Nacho, gracias. Gracias, Ángel. Buen día a todos y gracias a Saja por invitarnos a Podemos a esta mesa redonda. Gracias a todos los que estáis aquí que producís alimentos, que es lo más importante de nuestra profesión, a los agricultores que os subís al tractor cada mañana y a los ganaderos que cuidáis de vuestro ganado cada día, porque esa es la gente a la que tiene que beneficiar la política agraria común. Desgraciadamente, en Aragón, 89 grandes perceptores de las subvenciones de la PAC acumulan el 54% de las subvenciones. Y esto es algo que no beneficia al sector primario. Además, creo que tenemos todas las personas que amamos el campo, que vivimos en los pueblos y que queremos seguir haciéndolo junto a nuestras familias, tenemos un deber de dar a conocer, dignificar y demostrar a la sociedad cada vez más urbana el noble oficio de la agricultura, el noble oficio del sector primario, de las personas que producimos y que producís alimentos. Y eso es fundamental para que luego se legitimen las ayudas y las políticas de desarrollo rural que tienen que seguir sosteniéndose a nivel europeo. La PAC es la madre de todas las políticas comunitarias europeas y en un escenario de recortes, de Brexit, de involución democrática en algunos estados, es fundamental que el sector primario alce su voz y se reconozca la importancia primaria que tiene en la producción de comida, esencial para la sostenibilidad de la vida. Y dicho esto, al turrón. ¿Compromiso de Podemos para ampliar el presupuesto en el futuro Gobierno de Aragón para los planes de desarrollo rural? Sí. La política agraria y la política rural sale barata a la comunidad autónoma y sale barata también al Gobierno central. Y las propias cifras que has puesto, Ángel, se han visto claramente. En 2011, el Estado y las comunidades autónomas aportaban aproximadamente un 35% de sus respectivos presupuestos al sector agrario, alimentario y al desarrollo rural. Sin embargo, los datos de hoy son aproximadamente un 20% de media en las comunidades autónomas y solamente un 10% de la Administración central. Por tanto, creo que es muy oportuna esta mesa redonda para hablar de que sí, es necesario un mayor presupuesto para agricultura y para desarrollo rural. Y en el ámbito competencial del Gobierno de Aragón es esencial para que esto se produzca que hablemos de cofinanciación. El PDR
es un instrumento pensado para hacer desarrollo agrario, pero no para hacer desarrollo rural. Por eso, Podemos lo que estamos pidiendo, lo que estamos reivindicando es una política de Estado de desarrollo rural, sobre todo que aglutine todos los fondos que tenemos europeos, estatales y de las comunidades autónomas para luego desarrollarlos con la singularidad que tienen en el caso de Aragón nuestras comarcas y los diferentes cultivos y desarrollos agrarios que tenemos en los diferentes pueblos de Aragón. Es decir, necesitamos un marco plurifondo en el cual haya una coherencia y una estabilidad plurianual de los fondos del PDR para gestionarlos de manera conjunta y coherente. Y sobre todo, que sean fondos finalistas, que sean fondos que acaben llegando al agricultor, al ganadero, a las comarcas rurales y sobre todo se prioricen, y esto lo tengo que decir en Huesca, a las zonas más vulnerables y más sujetas a la despoblación o a que los agricultores no puedan continuar su actividad profesional. En el caso de la provincia, pues sobre todo la ganadería de montaña fundamentalmente, que ya se ha citado en la anterior ponencia. Nosotros creemos que se tiene que desarrollar una transferencia de fondos del Pilar 1 al Pilar 2 para favorecer precisamente esas zonas de montaña y esas zonas con graves desequilibrios que son las que más necesitan los fondos de desarrollo rural del segundo pilar, porque con lo que hay ahora mismo no hay suficiente para las zonas desfavorecidas. Y tal y como ha dicho Ángel, efectivamente tenemos un problema de ejecución de los PDRs, que es una cuestión que pasa en toda España, que no es una cosa solamente de Aragón. Si fuéramos a cualquier otra comunidad autónoma, está pasando lo mismo. Y esto es un problema, porque obliga a devolver muchos fondos que se deberían gestionar y deberían llegar a los aragoneses y que acaban quedándose en las cuentas de Europa. El problema viene derivado de la tasa de cofinanciación. En Aragón se cofinancia el 75% del FEDER, 25% de fondos nacionales. Sin embargo, hay algunos fondos que se financian al 53% o al 50%. En la próxima PAC, que tenemos que defender que no se recorten presupuestos, recordar que estamos hablando de unos recortes que en los PDRs están hablándose en torno al 15%, y Aragón y el resto de España nos tenemos que poner firmes para que este recorte no se haga firme. Hace falta que se incremente la cofinanciación, porque sin ella es imposible que se ejecute el desarrollo rural. Antes, el Ministerio de Agricultura, que era como se llamaba anteriormente, ahora se ponen otros nombres, ponía el 50% y las comunidades autónomas ponían el otro 50%. El gobierno de Rajoy cambió esta distribución de motu propio y ahora es el 70% lo pone la comunidad autónoma y el 30% la administración central. Esto lo hemos visto con los datos que ha dado Ángel. Nosotros creemos que hay que elevar esos porcentajes porque, igual que pasa en otros departamentos sanitarios, educativos, de dependencia o de otros ámbitos fundamentales para el sostenimiento del estado de bienestar, es esencial que el Gobierno central pueda poner más para que efectivamente la comunidad autónoma ponga al 100% su parte y se desarrollen los fondos del desarrollo rural. Y por último, de forma muy esquemática, ¿cuáles serían para Podemos las medidas preferentes de los futuros PDRs? Ahora queremos que se cumpla con el compromiso ya aprobado hasta 2020 y a partir de ahí, ¿qué es en lo que hay que incidir? Y esta sala es una muestra de en qué hay que incidir. Fundamental, relevo generacional, ayudas a jóvenes, incorporación de las mujeres, eliminación de las referencias históricas y de los enfoques sectoriales que hacen que no llegue la PAC al agricultor profesional. Segundo, agricultura del conocimiento, que permita la transferencia y la generación de conocimiento para la formación continua de los profesionales y la modernización de nuestras explotaciones, cooperación e intercambio entre agricultores no solamente aragoneses, españoles, sino también transfronterizos, es decir, programas de intercambio de conocimiento, innovación con la participación del sector y conforme a las propias necesidades que tenemos de desarrollo de nuestras explotaciones, modernización a todos los niveles de nuestras explotaciones, sobre todo pensando en la dimensión económica de nuestras explotaciones para que sean lo más rentables posibles y podamos cooperar para alcanzar mercados más estables y precios más competitivos. Uso eficiente del agua mediante la modernización y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos.
fomento de la industria agroalimentaria y, por último, como antes decía, apoyo y fomento de las zonas de montaña que tienen especiales dificultades estructurales. Y eso os parece, acabo aquí, luego quizás en el desarrollo de la mesa redonda podremos introducir más detalles en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Antonio. Buenos días a todos ustedes. Para mí es un placer y agradezco enormemente a Saja que nos dé la oportunidad de compartir este momento con todos vosotros. Yo, en primer lugar, querría hacer alusión a la intervención del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, que coincido al 100% con sus planteamientos, con la implicación también de la institución provincial a lo largo de todos estos años. Quiero también felicitar a los sindicatos agrarios que fueron capaces en este programa de desarrollo rural 2014-2020 de llegar a un acuerdo todos conjuntamente con los representantes en aquel momento del Gobierno de Aragón. Tengo que poner también, y en función de los datos que ha manifestado Ángel, esa reducción importantísima, a mí me parece incomprensible, del Gobierno de España de 365 millones a 80 millones, que me parece, creo que hay una ausencia de compromiso del Gobierno del Estado con estos programas de desarrollo rural, cuando creo que es quien más debe hacer frente y más compromiso tiene que tener. Quiero también señalar que de esos 358 millones de compromiso del Gobierno de Aragón, en función de los compromisos arrancados en la fase última de la negociación, que los compromisos están para cumplirlos y que es obligación del Gobierno de la Comunidad Autónoma, el que esté en cada momento, es obligado del cumplimiento de esos fondos. Por tanto, el programa está en una fase de ejecución en torno al 51%. El programa de Aragón, de las comunidades autónomas más extensivas, es el que mejor ejecución lleva. El resto son Cantabria, Rioja y País Vasco, que están por encima, pero es la comunidad autónoma que mejor lleva la ejecución del plan. ¿Eso qué supone? Dos cuestiones. Supone, como decía Ángel, no hay capacidad de perder financiación porque la cofinanciación acaba, no es obligatorio poner el porcentaje que había en anteriores planes, por tanto la cofinanciación europea no se va a perder, pero sí que es, yo creo que de sentido común, que de todos los grupos políticos exijamos a quien está en el Gobierno y apoyar a las organizaciones sindicales, como así lo hicieron en un escrito a las Cortes presentado a primeros del año 2018, que exijamos ese cumplimiento. El programa son los años de 2014-2020, evidentemente empieza mucho más tarde, y son más 3 años el cumplimiento hasta el año 2023, que nos iríamos hasta el próximo plan, que son 8 años. Yo creo que queda suficiente tiempo para exigir al Gobierno que está en este momento y al próximo que venga después de las elecciones del cumplimiento del mismo. A mí no me cuesta ningún esfuerzo hacer esta petición, porque eso forma parte también de un sindicato agrario, lo he sido desde su fundación. Sigo también comprometido con el campo, con el medio rural, porque ha sido y es mi profesión, y porque creo que en este momento es un momento oportuno para llegar a acuerdos. Ahí, en este momento, nos hemos hecho visibles, gracias a todas las organizaciones sociales de todo tipo, culturales, deportivas, plataformas de distintos municipios, y esa visibilidad que se nos dio en esa España vaciada, en esa manifestación importante en Madrid. Había un defensor del medio rural en Asturias, que siempre decía y manifestaba una frase que decía: al campo no hay quien le escriba. Es difícil conseguir de los grandes medios de comunicación que se visibilice los problemas que tiene el medio rural, la desertización de los pueblos y, evidentemente, el escaso apoyo que hay al sector agroganadero. Por tanto, yo creo que en este momento, más que nunca, y puesto que además a los políticos de todos los partidos, a todos los partidos políticos se les ha encendido o se nos ha encendido una luz, que parece ser que en las próximas elecciones generales, donde se va a conseguir las mayorías, es en aquellas poblaciones o en aquellas provincias menos pobladas,
aprovechemos la oportunidad que nos brinda en este momento y exijamos a todos los que formamos parte de los partidos políticos aquí representados que lo que se necesita en este momento es un gran pacto de Estado, porque los PDR son importantes por toda la relación de medidas que llevan consigo, pero hay otras medidas complementarias que tienen que servir también para devolver la dignidad al medio rural, para devolver la capacidad de regeneración del medio rural y para que el medio rural siga creciendo. Yo voy a dar simplemente unos datos, puesto que, como decía, la ejecución viene a ser en este momento el 51%. Cuando se ejecuta los fondos europeos por encima de lo estipulado y en el periodo estipulado, e incluso pueden llegar mayor aportación de fondos provenientes de otras comunidades autónomas por no haber cumplido los plazos estipulados en dicho plan. Eso ha sucedido en algunas ocasiones. Eso, los que hemos manejado también fondos de desarrollo rural a través de los centros de desarrollo, quien cumple, quien ejecuta, a veces recibe ayudas adicionales porque otros centros de desarrollo de otras comunidades autónomas no cumplen los objetivos. Aquí se cumpliría el objetivo, como digo, es la primera comunidad autónoma en cuanto al cumplimiento de las más grandes y la cuarta, sí, como decía, Cantabria, La Rioja y el País Vasco. Eso supondría también, eso no supone de alguna manera que podamos eximir de reivindicar y exigir al Gobierno de la comunidad autónoma que cumpla con ese compromiso hasta los 365 millones de euros y, evidentemente, también a esos 276 millones de euros que el Gobierno de España dejó de introducir en este PDR. Simplemente en la ejecución, para que veamos la importancia que tiene estos fondos, en la incorporación de jóvenes a la agricultura, modernización de las explotaciones, 90 millones de euros, con la incorporación de 1.200 jóvenes agricultores en esta fase y con ese dinero. Y un 20%, que es muy importante también, de ellas son mujeres, y más 200 que se incorporarán en el año 2019. En las industrias agroalimentarias, que son básicas e importantes para la transformación y el valor añadido de nuestros productos, en este momento se han ejecutado 88 millones. Los líderes, los centros de desarrollo rural, que pues para diversificar y crear otro tipo de economía diferente y distintas en el ámbito rural, pues también se han ejecutado ya 61 millones de euros. Para la modernización de regadío se han ido 48 millones de euros con 12.000 hectáreas de regadío modernizado y quitar ese pues por el ahorro de agua. La cooperación a grupos operativos para la innovación tecnológica se han ejecutado ya 12 millones de euros. La formación más la transferencia al conocimiento, 4 millones de euros. El asesoramiento de explotaciones, 3,5 millones de euros. Por tanto, hay otros datos, forman parte de esa importante medidas que, como ha dicho al principio y nos ha enumerado Ángel, se dedican los planes de desarrollo rural. Quiero decir que evidentemente, y en cuanto al presupuesto, lo ha dicho Arturo Aliaga, el presupuesto de una comunidad autónoma, el compromiso, cuando lo vemos, 2.000 millones a sanidad, 1.000 a educación, luego la deuda, que forma parte importantísima del presupuesto, evidentemente se puede hacer y se debe hacer un mayor esfuerzo para compensar. Sobre el papel, sobre los compromisos, el Gobierno de Aragón tuvo un amplio compromiso de aportar una cantidad importante, que son los 365 millones. El desarrollo del mismo nos lleva a los 187 millones iniciales. La exigencia y el compromiso de todos tiene que ser que cumplan con los objetivos plasmados al inicio del Plan de Desarrollo Rural. Yo quiero terminar diciendo simplemente una cosa respecto de la PAC, que no es el objetivo de la intervención en este momento, pero sí que diría dos cuestiones. Cuando la PAC se crea, en el ámbito de la Unión Europea perseguía dos cosas, que dos promesas que además se hicieron por los, en aquel momento, gobiernos de la Unión Europea, que eran proveer a los ciudadanos de alimentos abundantes, variados, sanos y seguros y disponibles prácticamente permanente y continuamente. Nosotros, es decir, los agricultores, hemos cumplido con esa premisa. Quien no ha cumplido es la otra parte de esas dos promesas, que era que a los productores, es decir, a los agricultores y ganaderos, lo que harían es equipararle las rentas agrarias a lo que eran las rentas, igualar las rentas al resto de los sectores productivos de la Unión Europea.
En este momento, después de varias décadas de desarrollo de la política agraria común, una parte ha cumplido y otra parte evidentemente no ha cumplido. Y en este momento estamos a mitad de la renta del resto de los sectores de la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, yo una pequeña acotación sí que querría hacer en una observación que has hecho. Efectivamente, vamos bien en cumplimiento, pero con la senda de los 29 millones, con la senda de los 178. Pero el compromiso está con los 355. Con lo cual, con los 355 vamos no bien, muy mal. Con lo cual, quiero que quede claro, porque el problema es grande, porque el compromiso con todas las líneas está hecho con los 355. Ramón. Gracias, Ángel. Muchas gracias a Saja por invitarnos a los partidos políticos. Y ahí me gustaría comenzar con una nota positiva, para que no nos deprimamos todos los que provenimos o somos del mundo rural y estamos en esta sala y que a su vez representamos a muchísima gente. Tenemos que estar contentos en estos momentos porque hemos empezado a conquistar a la opinión pública. Durante muchos años habíamos estado hablando entre nosotros o os dirigíais a los representantes políticos a mostrar vuestros problemas y, sin embargo, teníamos la sensación que eso no se trasladaba a las mesas de las tomas de decisiones o no se trasladaba a la opinión pública. Pues bien, ahora esa situación está cambiando, gracias a vídeos como el que se grabó ayer el ganadero del Pirineo aragonés, que llega a todos sitios y que de una manera muy clara y muy sencilla traslada los problemas que se viven en el medio rural. Porque detrás de todas estas cifras, Ángel, que has estado descifrando, hay una cuestión clave, esencial. Y es que esa brecha social que existe entre el medio rural y el urbano es la que luego hace que la legislación, las regulaciones, también trasladen esa incomprensión hacia los modos de vida y a las prácticas de muchos agricultores y ganaderos. Ahí es donde radica el problema. Por tanto, todo el esfuerzo que hagamos nosotros por trasladar nuestras prácticas, nuestros modos de vida, nuestras tradiciones, la aportación que hace todo el sector primario al medio ambiente, eso será clave para que se empiece a entender de una manera justa y sensata las exigencias del campo. Dicho esto, y aprovechando que estoy en el escenario de Asaja, también me gustaría agradecer, pues bueno, no solo a Asaja, sino a toda esa gente que hace que esta forma de vida se haya trasladado a la opinión pública. Porque claro, yo aquí veo a gente de Riegos, del Canal, de Aragón y Cataluña, que ayudan a que esto se traslade. Está aquí representantes de otras organizaciones agrarias, de agroindustria, tenemos a representantes de las instituciones, tenemos a representantes de la COE, está el presidente nacional de Asaja. Trabajar en lo nuestro ayuda, pero sobre todo tenemos que trabajar y saber trasladarlo para que nos comprenda quien tiene que tomar decisiones, quien influye en las decisiones que nos afectan. Dicho esto, el PDR, todos compartimos un objetivo. Estamos personas de diferentes partidos políticos. Sin embargo, la nota positiva es que el escenario de los 945 millones que se tienen que dar en nuestra comunidad autónoma cuando acabe este periodo de PDR tiene que haberse cumplido. Ese es el objetivo que nos tenemos que marcar desde todas las fuerzas políticas. Cuando se acabe el periodo de la actual política agraria común, se tiene que haber cumplido. Ahora bien, a mí me lleva a sacar otra conclusión. Yo creo que quien inyecta de manera positiva el dinero en el medio rural siempre es el autónomo, el trabajador. Si se inyecta el dinero, hacía el señor Escartín, decía, hay que pasar fondos del primer pilar, es decir, de las ayudas directas a agricultores y ganaderos, al segundo pilar, de desarrollo rural. Al contrario, hay que pasar los fondos del segundo pilar al primer pilar. ¿Por qué? Parte proporcional. ¿Por qué? Porque es precisamente la forma de asegurar que quien está generando riqueza, empleo y prosperidad en el medio rural, que entre otros son los agricultores y los ganaderos, reciban de manera eficiente el dinero. Son ellos. Estoy seguro que tiene mucha más rentabilidad un euro en manos de un agricultor o un ganadero que en manos de una administración pública. Y digo otra cuestión importante.
para que no se nos olvide a nadie, tampoco a los que estamos en la mesa. El sector primario junto a la agroindustria de Aragón es el sector que más aporta al PIB nacional. Es decir, que si hablamos nosotros de sector estratégico no lo hacemos por hacer. Está demostrado con cifras. Al PIB nacional, nuestra contribución a la economía española desde Aragón, el sector que más aporta es agricultura, ganadería, más agroindustria, con una labor importante que hace la industria agroalimentaria. Por tanto, ¿cuáles deberían ser nuestros objetivos? Que se cumpla en el periodo obligatorio del PDR esa inversión. 2, alcanzar un mayor consenso en la futura reforma de la PAC, pero con el objetivo de que los fondos, si tiene que haber traspasos, sean al primer pilar, a la ayuda directa a agricultores y ganaderos. Y luego tenemos otros retos que todos ustedes saben perfectamente. Tenemos que seguir trabajando para que se conciencien en todos los centros de decisiones que el futuro de la agricultura pasa por la calidad, desde luego que sí, pero también por el agua, también por la regulación del agua. Tengamos en cuenta que en el escenario de cambio climático en el que estamos, está asegurado periodos de sequías más alargados y lluvias torrenciales. Ante un escenario de estas características necesitamos hablar de almacenamiento de aguas sin ningún tipo de complejo. Y hay que pelearlo en las instituciones y hay que pelearlo también con las organizaciones medioambientalistas, porque esto no es pelear por un recurso que se pretende, digamos, utilizar de forma ineficiente. No. 1 de cada 3 empleos tiene vinculación con la gestión del agua. Y en el territorio podemos comprobar cómo todas las comarcas que su crecimiento de población se sostiene o aumenta, hay regadíos o ha habido modernización de regadíos en los últimos años. Entonces, esto hay que explicárselo a quien habla de despoblación. Porque hablar de regulación también es compatible con hablar de cuidado del medio ambiente. Es perfectamente compatible. De hecho, si es un recurso finito, tenemos que aprender a gestionarlo en los próximos años. Y hay otras 3 cuestiones que a mí me gustaría dejar claras, aprovechando la ocasión. Creo que me queda algo de tiempo, Ángel. Muy poco. Te has pasado tú de moderador, por eso me lo estás quitando a mí. Hay otras 3 cuestiones que a mí me gustaría aprovechar el escenario para decirlo. ¿Para qué pueden servir esos 945 millones si verdaderamente queremos generar desarrollo rural? Hay cosas que son como el primer paso y que si no están hechas podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que aprovechar el potencial alimentario que tenemos en Aragón para lanzar una marca única, potente, que aglutine a todas las marcas de calidad de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que impulsar un cambio de regulación en el marco de las cooperativas para favorecer que todas aquellas que quieran unirse, fusionarse, crear sinergias puedan hacerlo. Tenemos que crear lobbies influyentes de todos los partidos políticos para que las obras hidráulicas sigan al ritmo que necesitamos en el sector primario en Aragón. Necesitamos que los problemas que tiene la ganadería, que se han visto agravados en los últimos años por la aparición del lobo, que por cierto me gustaría decir que el señor Gracia, que es un hombre influyente, todos sabemos, yo apruebo su postura sobre el lobo. Ahora lo que tiene que hacer, si es posible, es trasladarla a quien tiene la capacidad de gestionarlo. Pero estoy de acuerdo con la posición de las personas del Partido Socialista que provienen del mundo rural y por tanto conocen cuáles son las necesidades. Entonces, ¿dónde centraría los esfuerzos? El PDR está claro. Debemos seguir concienciados en esta batalla que llevamos por conquistar la opinión pública, que conozcan muy bien el trabajo que se hace en el medio rural, que conozcan muy bien la contribución que se hace al sostenimiento del medio ambiente y, sobre todo, que valoren que el 20% de la población cuida de lo más valioso que tenemos en nuestro país, como es el medio ambiente. Y eso lo hacen todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Ya veo que el supermoderador ya me dice 7 u 8 minutos y acabamos. Muy bien, Javier. A ver, entonces, como hemos hecho un elenco de encuestas y preguntas que nos han hecho nuestros propios asociados, yo voy a pediros que seáis breves, porque
vais a tener 1 minuto, 2 minutos para 4 preguntas que nos han hecho. Os voy a hacer las 4 juntas y las condensáis rápidamente en lo que podáis, ¿vale? Una viene de la ganadería extensiva. Bueno, ya sabéis ahora que la nueva normativa, las zonas con distancias, con limitaciones naturales, se ha puesto una distancia desorbitada cuando se está intentando apoyar al agricultor, al ganadero que vive en los pueblos, y se está castigando precisamente al que más necesita la ayuda, que es el que vive ahí, tiene que desarrollar la actividad ahí. Se le está penalizando. Bueno, por ese lado y por la parte del lobo y el oso. No voy a reincidir, lo ha dicho Ramón, lo ha dicho el presidente exquisitamente. Bueno, una ganadera que salía hace poco en la televisión y salía además en otros eventos y en algún programa político ha estado también dando extensión, nos decía, bueno, es que nuestros animales, el que sabe lo que es la ganadería extensiva, los queremos como si fueran seres queridos. ¿Qué dirían estos señores que acompañan en vuestra mesa cuando van a agredir a vuestros seres queridos y meten un lobo para que maten a vuestros seres queridos? Dice, igual es un poco exagerado, pero ¿qué dirían? Es así como lo sienten nuestros ganaderos. Sus animales son seres queridos y se les mete el lobo, que es como meter la zorra en un gallinero, y se quiere convencer de que la convivencia puede existir. ¿Verdad que todos creéis que es imposible que una zorra dentro de un gallinero pueda estar ahí haciendo jueguitos con las gallinas? Bueno, muy bien. El agua, lo ha dicho Ramón, fundamental para el desarrollo económico. La biotecnología, el agua, la ganadería extensiva como instrumento en las zonas de limitaciones naturales y los jóvenes. Estos 4 elementos os lo dejo para que desarrolléis esquemáticamente y doy 2 pinceladas. Jóvenes, ganadería extensiva, agua y biotecnología. Ramiro. Ahora al revés. De más a menos. Bien, va, empezamos al revés. Venga. Ramón. Ya. No vamos a discutir por estas cuestiones baladís. Bueno, no voy a responder. He dicho ya mi posición política en muchas de las cuestiones que has dicho y me voy a referir simplemente a una que no he hablado en mi intervención anterior. Con el tema de las limitaciones naturales, con las limitaciones medioambientales en determinadas zonas, yo hago 3 reflexiones. La primera, las directivas europeas marcan una serie de garantías que hay que cumplir. Y además hay que cumplir con máximo orgullo porque tenemos una responsabilidad medioambiental. Ahora bien, también es una irresponsabilidad política si tienes una materia prima no explotarla. Eso también cubres una irresponsabilidad con las futuras generaciones. Entonces, mantengamos las limitaciones medioambientales que nos vienen dadas de Europa, pero dejemos de aumentar esas limitaciones medioambientales. Por ejemplo, como anécdota, no sé si saben que en Aragón, por ejemplo, en entornos de espacios naturales protegidos, no se puede inspeccionar ningún tipo de yacimiento, de nada, absolutamente nada. Eso no está igual en el marco de la Unión Europea. No pongamos más limitaciones medioambientales de las que vienen de origen por directivas europeas. Esa es mi posición. Bien, seguimos. Ramiro, le toca a Ramiro. Seguimos el orden. Antonio, venga. Vale. Yo sí que en la ganadería extensiva lo que se está haciendo es un despropósito en muchos aspectos. Los que hemos tenido ganadería extensiva lo sabemos bien. Lo que cuesta, la baja rentabilidad de alguna de la ganadería extensiva, y si encima se le ponen trabas permanente y habitualmente, poco a poco va a desaparecer absolutamente todo. Y tiene una función, evidentemente, dinamizadora en el territorio, desde todos los puntos, también desde el punto de vista medioambiental, y eso lo ha explicado Miguel hace un ratito. El agua sí, el agua para Aragón y sin trasvases, que hay que estar atentos permanente y continuamente. Siempre tenemos esa especie de espada de Damocles encima de la cabeza. Quiero, puesto que he visto que le saludo antes,
al presidente de Riegos de Aragón y Cataluña que una de las últimas regulaciones que se hicieron fue el embalse de San Salvador, donde se llegó a un acuerdo ahí y bien, yo creo, bien desarrollado y bien articulado, que pues sí que hay que ir regulando, hay que ir desarrollando y aprovechando el agua, evidentemente, pero siempre llegando a acuerdos entre los distintos actores, ¿no? A mí me parece una buena cosa, pero vigilando lo que decía. Los jóvenes, hemos visto que una función importante en los PDRs es la creación y la incorporación de jóvenes al medio rural, y yo sí que pensaba, además era un poquito más optimista, en el periodo de la crisis, cuando había un colapso del empleo en las grandes ciudades, quizás personas que provenían del medio rural, personas que se habían formado, podían retornar a ese relevo generacional en distintos aspectos en el medio rural, fuera en el sector servicios, en el ganadero, en el agrícola. Se ha producido en una pequeña medida, pero evidentemente si pusiéramos más incentivos posiblemente vendrían, porque ahora evidentemente gente muy formada, las percepciones económicas que reciben de esa excelente formación en las grandes ciudades evidentemente no es halagüeña para ellos y para su futuro personal. Y luego pues yo también coincido con lo que decía Thelma, que evidentemente no nos pongamos más trabas de que ya las directivas europeas nos imponen. Yo ahí, en todos los aspectos y en todas las regulaciones que se hacen, y las comunidades autónomas y el Parlamento de las comunidades autónomas también tenemos capacidad para mitigar y sobre todo aquellas competencias que regulamos nosotros para hacerlas de forma y manera que no entorpezcan el desarrollo de nuestros pueblos. Gracias, Antonio. Nacho. Gracias, Ángel. Bueno, de forma muy esquemática. Ganadería extensiva, sector en peligro de extinción, que hay que hacer lo posible para que siga adelante, para que siga generando empleos. Y se nos ocurre, aparte de ayudas directas, algo que no hemos dicho hasta ahora, que creo que es fundamental, y es que ganaderos y agricultores lo que queremos es vivir de nuestro trabajo, o sea, básicamente, o sea, no estar siempre dependiendo de la volatilidad de los mercados, de precios que varían mucho o de subvenciones que se deciden en gobiernos que están muy alejados de nuestros pueblos, sino que queremos pues, tener unos precios justos que nos permitan estabilizar las vidas de nuestros pueblos. Y la ganadería extensiva necesita eso. ¿Cómo se puede hacer? Se nos ocurre a nosotros facilitando el acceso de pastos a todos los ganaderos. Es un sinsentido, yo soy agricultor ecológico, en un sinsentido, por ejemplo, que los ganaderos extensivos, igual que los agricultores certificados en ecológico, tengamos que pagar por hacerlo, cuando deberían ser compensados por hacer una función de utilidad pública tan importante como es la gestión de los montes. Y nosotros creemos que la prevención de incendios, la ganadería extensiva en Aragón, es de una utilidad para bienes comunes fundamental, para custodiar el territorio, y creemos que no solamente no deberían pagar por los prados los ganaderos extensivos, sino que deberían ser remunerados, compensados por la importante labor social que realizan. Con respecto al agua, coincido, Ramón, en que no hay más que ver el campo aragonés para ver que las rentas agrarias son muchísimo más importantes en las zonas donde hay regadíos sostenibles, donde no las hay. Y en ese sentido hay que acabar de desarrollar regadíos sostenibles, viables, rentables, que permitan que la gestión esté en manos de los regantes, de los agricultores, que no dependan de las épocas de escasez de lluvias, que sean embalses a demanda, donde nosotros podamos controlar como agricultores cuándo regamos, que haya una sostenibilidad del agua a lo largo de todo el año y permita hacer viables nuestras explotaciones. Y esto solamente será posible si desarrollamos los regadíos viables que quedan en Aragón, y estamos de acuerdo desde Podemos, si fomentamos modernizaciones de nuestros sistemas de riego, de aguas, y también, insisto, impedimos el trasvase de aguas del Ebro. Y esto, que algunos partidos en Aragón, lo entiendo perfectamente, quieren intentarlo sacar del debate en las elecciones generales, pues a mí me toca sacarlo cuando Casado habla de un plan ideológico nacional hace unas semanas en Valencia, cuando Rivera también ha hablado claramente del trasvase, o cuando Abascal, delante de nuestro compañero Pedro Arrojo, habla directamente de un trasvase saltándose directamente la legislación. Esa amenaza está ahí y no vamos a permitir que se vuelvan a desarrollar territorios, que está muy bien, Murcia, Valencia, el Levante, pero nunca a costa de los aragoneses y de los regadíos de Aragón. Con respecto a la biotecnología, no hay que confundir biotecnología con ingeniería genética. Y esto es importante. Biotecnología, sí. Innovación para el campo,
Sí. ¿La ciencia al servicio de los agricultores? Sí. Tenemos que poner mucho más al servicio de los institutos tecnológicos públicos y también privados, en colaboración, lógicamente, con mecenas y diferentes patrocinadores, para que se pongan al servicio de los agricultores y ganaderos. Lo estamos viendo a día de hoy con el decreto de purines. Convertir una amenaza en una oportunidad, aprovechar la necesidad que tenemos, no solamente los trabajadores del campo, sino también la sostenibilidad, el que no se contaminen los acuíferos de nuestros pueblos, y en ese sentido la ciencia tiene mucho que aportar. ¿Hace falta una aportación biotecnológica en el campo? Por supuesto, sí. Y por último, jóvenes agricultores, ¿yo qué os voy a contar? Yo no soy de padre agricultor, yo soy de abuelos agricultores, pero no ha habido una transferencia directa, una herencia de las explotaciones de mis padres, y sin embargo nos hemos instalado jóvenes agricultores en la huerta de Zaragoza. ¿Cómo lo hemos hecho? Con mucho esfuerzo. ¿Qué hay que hacer? Hay que facilitar que los jóvenes agricultores tengamos ayudas directas para profesionalizarnos en el campo. Esto en esta legislatura se ha hecho, y yo personalmente estoy contento que en todos los presupuestos del Gobierno de Aragón de estos últimos 4 años se han multiplicado las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores. Creo que esa es la línea. Hay que mejorar las subvenciones que se dan a los agricultores para, sobre todo, que no sean ayudas para hoy, sino que dentro de 10 años los jóvenes agricultores que recibimos 100.000, 200.000, 300.000 euros, para en nuestro caso poner cámaras frigoríficas, mejorar los regadíos o para poner los invernaderos, que es el caso nuestro, de cuando solicitamos la subvención de jóvenes agricultores cuando yo no era político y estaba en la huerta y ahora están mis compañeros, para que sigan instalados y viviendo en nuestros pueblos con sus familias. Ese es el reto que tenemos por delante y es fundamental cuando vemos que solamente el 0,88% de los agricultores aragoneses tienen menos de 25 años y menos de 1 de cada 10 agricultores tenemos menos de 35 años. Eres un drama para el campo aragonés y tenemos que poner medidas cuanto antes. Muchas gracias. Arturo. Sí, sintéticamente, en primer lugar, si el 30% del territorio de Aragón, todo en el medio rural, está protegido, LICs, humedales, espacios protegidos, parques nacionales, al final el que sufre la protección para disfrute de los que no están en el medio rural es el medio rural. Y por eso, si además de estas protecciones de especies, del cernícalo primilla y de otras especies que campan por sus anchas en el territorio amenazando al propio habitante, pues yo creo que hay que pactar con los que viven en el territorio la normativa de regulación del lobo, del oso. Pactar y acordar, que es lo que se trata. Acotar esa recuperación o del lobo del oso, pero que no perjudique al que está allí, porque digo, el 32% de la superficie de Aragón está protegida. Y ese es un dato a tener en cuenta, y todo está en el medio rural. Segundo, el Pacto del Agua. Aragón, no me voy a atribuir aquí ninguna... ha parado ya 3 trasvases y parará 100 más. Los pararemos, porque el trasvase es insostenible medioambientalmente y económicamente. Y además el Estatuto de Autonomía, que todos lo firmamos, tiene instrumentos para parar cualquier trasvase. Y desde luego ahí nosotros vamos a estar siempre para parar cualquier trasvase, porque además por las directivas marcos del agua y por toda la normativa europea es insostenible, como he dicho, tanto medioambiental como económicamente. Biotecnología, sí y más. Es decir, hay empresas en Aragón que se desconocen que están haciendo vacunas a la carta para ganaderos de Aragón. Hay empresas en Aragón que están exportando biotecnología fuera, y además algunas bien famosas. Y además el Gobierno está apoyando, potenciando el IA2 que se creó, el Instituto Agroalimentario de Aragón, que se fusionaron, es un instituto mixto de la Universidad de Zaragoza con el CITA, y yo creo que está dando muy buen resultado porque están apoyando a las empresas agroalimentarias a desarrollar proyectos en estas líneas, en los temas de piensos, el seguimiento de trazabilidad de los productos, etcétera. Eso es biotecnología. En cuanto a los jóvenes, todos conocemos, yo no lo he dicho, soy de un pueblo de secano y consorte de un pueblo de regadío, y sé lo que pasa en un sitio y el otro, pero hay un tema clave, y cuando vamos es el relevo generacional. Si no nos ocupamos y preocupamos que en el medio rural
haya relevo generacional, jóvenes agricultores o agricultoras, que las hay, y muy activas y muy eficaces. Al final, y la ganadería extensiva, por supuesto, pero lo que he dicho, igual que en las medidas de la introducción de especies, el lobo, el oso, ¿por qué no pactamos con los territorios las medidas que serán eficaces y los propios de los territorios, los agricultores, los ganaderos, las pequeñas industrias, queserías, agroalimentarias, serán las que nos ayuden a proteger esas especies? Termino. Aquí, lo ha dicho Antonio, aquí hubo una iniciativa de mediación pionera en Europa con el tema de Viscarrués y el embalse de San Salvador. Y hace unos días se presentaba un libro donde fueron los protagonistas de la Fundación Ecología y Desarrollo, el Canal de Aragón y Cataluña, que pactaron la solución a los problemas en el caso del embalse de San Salvador. Y fue un pacto, es decir, al final, con la dispersión, lo digo antes, ¿no? Lo digo más sencillo, con la dispersión de ideologías políticas. En las próximas Cortes de Aragón igual hay 8 partidos. Con la dispersión política también en el Estado español, antes había 2 partidos y alguno que podíamos añadir, algo quitar. O llegamos a acuerdos en beneficio de la mayoría, o no solo no avanzaremos, sino que iremos con el paso atrás, pero en todo, en el desarrollo económico, en el crecimiento, en el empleo. Entonces, yo, desde una posición política conocida, que lleva 40 años en esta tierra, lo mismo de siempre. Los grandes avances de Aragón han sido merced a los pactos. El pacto del agua, los pactos que se hicieron en el Estatuto de Autonomía para asumir competencias, etcétera, etcétera. Luego, estamos obligados a entendernos, por lo menos en beneficio de las mayorías. Ramiro. A ver, con el tema de la ganadería extensiva, ha habido un apoyo desde el Gobierno de Aragón, pero no ha sido el apoyo suficiente. Desde luego se han puesto 2,5 millones de euros. Siempre se ha dicho desde el sector que se necesitan 5 millones de euros y hay que seguir apoyando, señor Olona. Eso está claro, que hay que seguir apoyando la ganadería extensiva. Pero también quiero decir una cosa. La ganadería extensiva también se apoya dando fuerza al que tiene las ovejas. No puede ser que tengamos 2.400.000 ovejas pagadas y realmente tengamos 1.200.000. No puede ser. No puede ser que un joven agricultor no cobre ni un duro de las ovejas y un señor pues esté así y le caiga la subvención. No puede ser. Y eso daña la ganadería extensiva. Eso la daña y es uno de los casos. Tema de lobo y de oso. Pero ¿cómo vamos a estar de acuerdo a que te venga un lobo o un oso? Pero tenemos unas normativas europeas que han votado unos partidos que están aquí, ¿eh? Unas normativas europeas que las han votado partidos que están aquí. Y nosotros cumplimos esas normativas europeas. Si queremos cambiarlas, las cambiamos. A día de hoy es imposible matar un oso. Y eso hay que decirlo. Y partidos que están aquí han votado eso, que es imposible matar un oso. Eso lo han votado aquí. Eso es cierto, eso es una realidad. Pero ¿cómo vamos a estar con lo que decía él? ¿Cómo vamos a meter la zorra a cuidar las gallinas? Es imposible. Y eso es uno de los daños. Poner barreras al monte es imposible. Lo único que Cataluña tiene una normativa, Navarra tiene una normativa, Francia tiene una normativa, y hay que aguantarlo nosotros. O lo reformamos o no lo tragamos. Es un desastre. Cataluña a favor, porque recibe. Navarra a favor. Francia a favor. No, no puede ser. Hay que reformar esas normativas. No podemos llegar y decir que hay que matar el oso porque es que, de verdad, vamos a perder toda la credibilidad en Europa. Pero desde luego hay que cambiar esas normativas. Tema de jóvenes agricultores. Desde luego, los jóvenes agricultores es la base fundamental que tiene el campo aragonés. Tenemos que seguir apoyando. Y desde luego creo que los 42 años ya se han quedado cortos. Creo que habría que empezar a pensar en 45 o 46 años. Creo que es fundamental elevar la edad para jóvenes agricultores. Y el tema del Pacto del Agua, fundamental. Tema de los trasvases. Técnicamente es imposible, medioambientalmente es imposible. Yo he oído al señor Escartín apoyar las obras de regulación. Esto ya es alucinante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.
Simplemente decir que los que están aquí en la mesa se les pidió desde Asaja que vinieran los cabezas de lista de cada grupo y en el caso de que no viniese el cabeza de lista tuviera la delegación y la potestad del grupo para que el compromiso que extendiera en esta mesa con el PDR fuera real. Desde Asaja daros las gracias a todos y decir algo que extendemos siempre desde Asaja, con algo que está muy sensible dentro del ambiente, que es el medio ambiente. Desde Asaja decimos, el medio ambiente no es posible sin aquel que lo hace posible, que es el hombre. Con lo cual, medio ambiente, decimos desde Asaja, no, ambiente completo, con el hombre en el centro, que es el que hace posible los encargos de cuidar el suelo, el aire y todo. Ambiente completo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ramón Celma, Antonio Cosculluela, Arturo Aliaga, Nacho Escartín y Ramiro Domínguez.